La Universidad Nacional de Colombia ocupó el puesto 16 entre 166 universidades latinoamericanas en el ranking Times Higher Education. La firma británica Times Higher Education, THE, se ha especializado en evaluar universidades de todo el mundo y desde el año 2016 evalúa a las mejores universidades de Latinoamérica. La medición más reciente se publicó el 7 de julio de 2020. El ranking Times Higher Education evalúa a las universidades en 5 áreas: desempeño en enseñanza, investigación, citación, proyección internacional e ingresos de la industria. El puntaje general obtenido por la Universidad Nacional de Colombia aumentó en 4,4 puntos en relación con el obtenido el año anterior. Somos desafío, somos excelencia, somos orgullo UNAL. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. El primer semestre de 2020, la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia fue clasificada como la institución de educación superior número 1 en investigación en el país, según el ranking U-Sapiens. El ranking U-Sapiens es publicado cada semestre desde 2011 por la firma de consultoría Sapiens Research y es la única medición certificada en Colombia por el Observatorio IREG de Clasificación Académica y Excelencia, con sede en Varsovia. El ranking U-Sapiens se guía por indicadores en 3 variables: revistas indexadas en el Índice Bibliográfico Nacional Publindex, programas de maestrías o doctorados activos según el Ministerio de Educación Nacional y grupos de investigación categorizados. En la actualidad, la sede Bogotá tiene 27 revistas indexadas y ofrece 178 programas de posgrado activos y registrados. La sede Bogotá cuenta además con 394 grupos de investigación reconocidos y categorizados. Debido al sistema de inscripción ante el Ministerio de Educación Nacional, cada una de las sedes de la universidad aparece por separado en el ranking U-Sapiens. Sin embargo, es de resaltar que la sede Medellín ocupa el puesto número 6 y la sede Palmira el puesto 38. Somos investigación, somos excelencia, somos orgullo UNAL. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Mi nombre es Alejandro Silva, soy el coordinador del Laboratorio de Geomática de la Universidad Nacional. Estos son los equipos que manejamos actualmente en el laboratorio. Tenemos una estación total Topcon ES-105 de precisión de 5 segundos para la medición de ángulos y distancias en el terreno, además de carteras de campo. Tenemos un nivel electrónico que funciona con miras con códigos de barras. Tenemos un nivel automático que funciona con las miras convencionales, pero es también de precisión de 1 segundo. Tenemos un estereoscopio de espejos para mirar fotografías en 3D. Este es el grande, este es el estereoscopio de bolsillo. Hace el mismo trabajo, solamente que pues para imágenes más reducidas. Tenemos varias gamas de GPS de mano o navegadores submétricos como este y de navegación como Garmin Montana y GPS 62S. Buenos días a todos, muchas gracias profesora Cao. Para mí es un gusto presentarles a ustedes la sala E de nuestra presentación de trabajos de grado en Ingeniería Civil y Agrícola de nuestro departamento. Mi nombre es Carlos Alberto Moncada, yo soy el director del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola y en este momento pues la idea es presentarles los trabajos de 7 de nuestros estudiantes quienes están terminando
sus estudios y están haciendo sus pasantías como trabajos de grado en una forma de hacer inmersión en el sector público a través de trabajos e investigaciones acompañando a estas instituciones. Entonces, bienvenidos y aquí está la presentación de nuestros estudiantes. En primer lugar, quiero presentarles la revisión de las principales estrategias para proyectos de infraestructura en 3 puntos de intercambio intermodal en el Departamento Nacional de Planeación. Esta es una pasantía que realizó la estudiante Lizeth Juliana Guío Zamora y cuyo director fue el ingeniero William Castro García. En segundo lugar, les presento la revisión de las definiciones de los sistemas de transporte público de pasajeros en Colombia y cómo la actual ley de financiación lo rige. Esta es una pasantía de Wendy Lizeth Martínez García en el Departamento Nacional de Planeación y el director fue el profesor William Castro García. En tercer lugar está el análisis de la normativa para la habilitación de centros de enseñanza automovilística CEA en Colombia, realizada por Luis Enrique Galvis. Es una pasantía en el Ministerio de Transporte y su director fue el profesor Carlos Alfonso Gómez Guacanemi. Luego tenemos el análisis de las principales condiciones de infraestructura y logística del transporte intermodal en Colombia con respecto a países con entornos similares. Este fue un trabajo realizado por Andrea Marcela Barón Collazos, una pasantía en el Ministerio de Transporte dirigida por el profesor William Castro García. A continuación está la estructuración de una aplicación web que permita la correcta planificación y gestión para la infraestructura vial mediante la formulación de planes viales, categorización vial e integración de sistemas de información geográfica. Este trabajo fue realizado por Daniel Alexander Pirazán Sáenz. Es una pasantía realizada en el Ministerio de Transporte y su director fue el profesor Wilson Ernesto Vargas Vargas. Y ahora tenemos el análisis de los factores que producen cambios en el presupuesto y plazo en contratos de obra pública del Instituto de Desarrollo Urbano para la construcción de espacio público, ciclo de infraestructura y malla vial arterial en la ciudad de Bogotá. Esta fue realizada por Laura Milena Hernández Castañeda y es una pasantía en el Instituto de Desarrollo Urbano IDU de la ciudad de Bogotá. El director es el profesor William Castro García. Tenemos los principales efectos en materia medioambiental y urbanística producto de la entrada en operación del proyecto de peatonalización e intervención integral de la carrera séptima entre la calle séptima y la calle 26 en el centro tradicional de Bogotá. Este trabajo fue realizado por Andrés Felipe Montenegro Muelle y es una pasantía realizada en el Instituto de Desarrollo Urbano de la ciudad de Bogotá. El director fue el profesor William Castro García. Con estos 7 estudiantes damos inicio a estas presentaciones y muchísimas gracias por su atención. Buenos días a todos, mi nombre es Lizeth Juliana Guío Zamora y les voy a presentar mi trabajo de grado que se titula Revisión de las principales estrategias para proyectos de infraestructura en 3 puntos de intercambio intermodal desde el Departamento Nacional de Planeación, lugar en el que realicé mi pasantía. Como objetivo general tenemos identificar, analizar y estimar el impacto de los principales proyectos de infraestructura desde Planeación Nacional en 3 puntos de intercambio intermodal, ubicados en La Dorada Caldas, La Tola Nariño y Palmira Valle, para hacer frente a los principales retos de transporte intermodal en el país. A la derecha se presentan 2 objetivos específicos, los cuales pues trataré a lo largo de toda esta presentación. Como intermodalidad tenemos que hacer referencia al movimiento de carga o pasajeros desde un origen a un destino en una misma unidad de carga o vehículo que utiliza sucesivamente 2 o más modos de transporte sin manipular la carga en sí mismo. Al cambiar de los modos, se reconoce que principalmente son los modos férreo, fluvial y marítimo los que tienen mayor representatividad en la intermodalidad debido a su importancia competitiva. A nivel de competitividad logística, Colombia se ubica en el puesto 58 sobre 160 economías, superado por Chile, Panamá, México y Brasil. Ya en cuanto a la participación modal en el país, tenemos que el transporte de carga
y de pasajeros es principalmente representado por el modo carretero en el país con un 81 y 83.4% respectivamente. Esto es concordante con la asignación de recursos que se le da, tiene una mayor capacidad de asignación de recursos en modo carretero, que es de 83.5%, comparado con el modo aéreo, que es 6.7%, el modo férreo, que es 1.5%, marítimo 1%, y fluvial 0.7%. Aquí, importante a mostrar que el río Magdalena, la cuenca del Magdalena, perdón, es la que más movimiento de pasajeros tiene en el país, y la del Pacífico, la que menos movimiento de pasajeros tiene. Bueno, desde el Departamento Nacional de Planeación se manejan dos planes que son estratégicos para la intermodalidad, el cual es el Plan Maestro Fluvial y el Plan Maestro Ferroviario. El Plan Maestro Fluvial tiene dentro de su portafolio 13 proyectos, los cuales se visualizan en la imagen, siendo el número 13 la Acuapista del Pacífico. Algo aquí muy importante resaltar es que para el total de inversión de estos proyectos se tienen 8.8 billones, a excepción de los ubicados sobre la cuenca del Magdalena. Ahora, para el Plan Maestro Ferroviario, tenemos que lo que busca es reactivar y promocionar el transporte ferroviario como parte fundamental del sistema intermodal nacional. En la parte izquierda podemos ver las vías férreas del país, donde en color azul oscuro se visualizan las que están inactivas actualmente. Ya en la parte derecha tenemos pues los proyectos priorizados por el gobierno nacional para lograr la conectividad que se pretende con este plan maestro. Listo, ya entrando un poco más en materia dentro de los tres puntos que voy a evaluar. El primer punto es la Dorada Caldas. Este punto es importante resaltar que a pesar de ser el segundo municipio de Caldas con mayor cantidad de población, solamente tiene 5.9, representa 5.9% del PIB departamental. También pues tiene una alta influencia de economía informal. En este punto está el ferrocarril en el punto estratégico de la Dorada Caldas. Los principales retos que tenemos en este punto son problemas de articulación con grandes segmentos por falta de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento. Tramos inactivos que también generan unas invasiones sobre la infraestructura e incrementan la inseguridad y la accidentalidad. La inexistencia de una conexión continua entre corredores hacia el sur, pues que como veremos posteriormente dificulta la integración modal, y también pues digamos que este punto modal se estableció desde el comienzo para hacer frente a un tramo que es de muy difícil navegabilidad entre La Dorada y Honda. Aquí vemos la importancia del corredor férreo, la conexión modal de los puertos del Caribe, que fue Chiriguaná y Santa Marta, que se conecta directamente a este tramo ferroviario, logró mover de 1.186 toneladas en el primer trimestre del 2018 a 16.758 en el primer trimestre del 2020, lo cual es algo muy positivo. También tenemos un ahorro social que según estudios puede variar entre el 19 y el 39% del PIB en países en vía de desarrollo, sin competencia con siempre y cuando no exista competencia con el transporte fluvial. Como veremos en este punto, también hay un puerto, el cual pues no presenta cuellos de botella, es decir, tiene salida directa al puerto de Barranquilla, y los únicos problemas que presentan son de tipo estacional por encallamiento de algunos buques. Sin embargo, la asociación público-privada, que es la responsable de administrar este puerto, pues lo tiene que recuperar y optimizar la navegabilidad. Dentro de algunos indicadores, vamos a hablar, el COMPES 3982, que es la Política Nacional Logística, establece que la participación de la carga movilizada en los modos férreos y fluvial frente a la nacional va a variar de 26.1% en 2022 a 28% en 2030, logrando una reducción de costos de 12.9 a 9.5 al fin del 2030. Bueno, el segundo punto que tenemos aquí es el punto de integración hidroviario de la Tola Nariño. Aquí es importante pues resaltar que el único ingreso al municipio es por vía hidroviaria, no tiene acceso por vía carretera. Tiene un índice de pobreza multidimensional de 7.9% y el PIB departamental es muy bajo, solamente el 0.3% en 2018. Entonces aquí tenemos un plan, dos estrategias, el plan Todos Somos Pacífico, que hace parte de
la Aquapista del Pacífico, como se los comenté anteriormente. Este plan fue aprobado mediante COPES 38 y 47, el cual dio un concepto favorable de 400 millones para contratar fondos que permitían desarrollar este plan y pues lograran cerrar las brechas existentes entre la región del Pacífico. Dentro de este plan está el diseño de muelle La Tola Nariño, la cual, pues como vemos en la parte superior la imagen, es el puerto presente en este momento, el muelle. Tiene una plataforma de 86 metros cuadrados, pilotes de sección de 25 por 25, sin embargo la estructura se encuentra en un muy alto grado de deterioro, lo que dificulta su operatividad por el permanente contacto con agua rica en sulfatos. La parte inferior está presentado el diseño. Esta es una estructura metálica palafítica y es un muelle flotante que va a permitir una operación constante 365 días del año. Este se encuentra en estudio de viabilidad por parte del INVIA. Se están evaluando principalmente el ancho de las pasarelas, el desembarque de cargas, un mantenimiento y capacitación del personal y una separación de muelles de carga y de pasajeros. Bueno, y el último punto de integración es en Palmira Valle. Este punto, pues, digamos que a resaltar, tiene unas altas tasas de informalidad de 78.9% y esto pues hace que el control de comercial y económico sobre la zona sea muy difícil al no tener información real sobre la cantidad de economía movilizada por el municipio. Entonces tenemos dos proyectos. El primero de ellos es el APP Aeropuertos del Suroccidente, el cual busca administrar, adecuar, construir, expandir, operar y mantener 3 aeropuertos ubicados en Buenaventura, Palmira y Neiva. Estos aeropuertos tendrán un CAPEX de 0.9 billones y un OPEX de 2 billones. Además de esto, pues también se complementa al proyecto el tren de cercanías de Valle, que va a unir Jumbo, Jamundí, Cali y Palmira, el cual pues es un proyecto muy relevante ya que tiene un tramo que lo une directamente al aeropuerto, permitiendo así pues que este tranvía conecte y sea un alimentador de pasajeros del mismo, de la terminal aérea. Se pretende que pase de 2.500 pasajeros hora sentido en el corto plazo a 8.600 pasajeros hora sentido en el largo plazo. Este pues tranvía tendrá una capacidad de 350 pasajeros, una velocidad de operación de 70 kilómetros y pues es algo muy, muy favorable. Ya como conclusiones tenemos que para lograr una articulación eficiente de infraestructura y generar altos valores de ahorro social, pues se requiere que los modos se integren y no compitan entre sí. Sin embargo, esto es algo que tenemos que evaluar y tenemos que evaluar debido a nuestras características físicas ya como país, nuestra topografía, pues que puede llegar a ser más viable el desarrollo de un modo con respecto que otro modo. Para los puntos ya de integración observamos que pues es importante, como lo dije, evaluar que estos modos se complementen. En el punto de La Tola Nariño es muy importante este proyecto, que se reconstruya el puerto con este nuevo diseño, para lo cual se necesita pues una apropiación adecuada de la comunidad y evaluar si el proyecto logra ser viable según las recomendaciones que están evaluando. Además, para el último punto, el aéreo y férreo del tren de cercanías y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, pues es un proyecto de gran envergadura y pues va a tener un impacto muy positivo sobre los 4 municipios y sobre todo sobre el aeropuerto al permitir pues alimentar a la terminal aérea. Si requieren más información sobre mi investigación o los documentos, estos son mis datos de contacto. ljguios@unal.edu.co. Agradezco mucho su atención, que esté muy bien. Buenos días para todos. Mi nombre es Wendy Martínez, estudiante de Ingeniería Civil y mi trabajo realizado durante la pasantía en el Departamento Nacional de Planeación se titula Revisión de las definiciones de los sistemas de transporte público de pasajeros en Colombia y cómo la actual ley de financiación rige. Bueno, el contenido de mi presentación pues trata los objetivos, el marco teórico, el estado actual de los sistemas de transporte público de pasajeros, las fuentes de financiación de los sistemas, unas conclusiones y la bibliografía.
Los objetivos desarrollados en este trabajo está como objetivo general analizar las principales diferencias de los sistemas de transporte y las características del esquema de financiación. También tenemos como objetivos específicos verificar la definición de estos sistemas y con cuáles modos se involucran, distinguir las principales características de los sistemas de transporte, su estado actual y los costos que implica la implementación para la nación y el ente territorial. Identificar estrategias y mecanismos que puedan ser guía en la financiación de la construcción y los requerimientos legales en los diferentes sistemas de transporte. Bueno, en el marco teórico se realizó con una recopilación de información de las diferentes leyes, decretos y documentos COMPES, que son los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social relacionados con todo el tema de transporte. Entonces, dentro de las principales leyes que tenemos acá está la ley 105 de 1993, donde se dio el primer apoyo financiero de la nación a los sistemas de transporte masivo de pasajeros. Esta ley, luego también estuvo la ley 1450 de 2009, que en el Plan Nacional de Desarrollo de ese momento, 2010-2014, apoyó también las soluciones de transporte masivo urbano. Y la última ley, que es la ley 1955 de 2019, el Plan Nacional de 2018-2022 define los sistemas que podrán ser apoyados y cofinanciados por la nación. Esta es la última ley vigente en temas de transporte público. En los decretos tenemos el decreto 3110 de 1997, que reglamenta la política de transporte ferroviario como una de las primeras decretos en este tema. También está el decreto 3422 de 2008, que reglamenta la implementación de los sistemas estratégicos de transporte público. Y en los COMPES tenemos varios COMPES donde se hace seguimiento. El 3368 de 2005 es el seguimiento de los aportes de la nación en la financiación de los sistemas integrados de transporte masivo. Y el seguimiento de esos sistemas en el 3896 de 2017 se dieron los primeros lineamientos para los componentes cofinanciables de los sistemas estratégicos de transporte público. La definición de los sistemas de transporte en este momento en la ley 1599 se definen en 4, como los sistemas integrados de transporte masivos, SITM, que se entienden pues como una combinación de infraestructura y equipos que cubren un alto volumen de pasajeros en las zonas urbanas. Estos sistemas son normalmente BRT, Bus Rapid Transit, en las ciudades y áreas metropolitanas superiores a 600.000 habitantes. Los sistemas estratégicos de transporte público, los SETP, se definen como sistemas colectivos integrados que ya son para radios de población menores entre 250 y 600.000 habitantes. Y bueno, los sistemas integrados de transporte público, los SITP, estos sistemas están conformados por más de un modo o medio de transporte, los cuales están integrados operacional y tarifariamente con otros sistemas. Y por último, los últimos sistemas que se definieron fueron los sistemas integrados de transporte regional, los SITR, que hacen parte de los últimos documentos COMPES, de la última política 3819, donde se definen como esquemas para mejorar la conectividad entre los municipios y aglomeraciones urbanas. Entonces, pues estos son los últimos que están definidos en la actual ley 1955. Bueno, el estado actual de los sistemas de transporte. Entonces, como lo podemos ver acá, tenemos 7 sistemas integrados de transporte masivo en operación en este momento y tenemos 8 sistemas estratégicos de transporte público que se encuentran en implementación. Aquí hay que decir que el gobierno ha comprometido 49.8 billones para el mejoramiento de la movilidad. Entonces, estos 49.8 billones se encuentran dentro de estos sistemas, tanto SITM como STP, y también en proyectos férreos de pasajeros como lo son el Metro de Bogotá, que ya pues el gobierno va a dar 23.6 billones y el Regiotran 3.05 billones. A corte del tercer trimestre de 2020 tenemos que los SITM han ejecutado el 70% del total de sus recursos y la implementación de los SETP llevan una inversión de 72.3 billones. Acá tenemos unas características básicas de estos sistemas. Entonces encontramos los 7, tenemos los municipios a los que cobijan los SITM, el ente gestor para cada uno,
la fecha del convenio de cofinanciación, que el primero en empezar fue pues acá en Bogotá, Transmilenio fase 1, fase 2 y fase 3, y la fecha de inicio de operación, donde tenemos que Transmilenio fase 1 fue el primero en empezar a operar y el último en empezar a operar fue el sistema el SITM de Cartagena. Las características también están una cobertura de la demanda, entonces estos sistemas no cubren toda la demanda, digamos que el único que está pensado es el de Soacha, pero pues no está implementado totalmente en este momento, y el de Cartagena y Cali. El que menos cobertura tiene en este momento es el de Centro Occidente. También tenemos los pasajeros movilizados que se proyectaron. En este momento también podemos ver en esta tabla que esas proyecciones para el promedio de meses del 2019 pues no llegó a la meta, y con la actual situación que vive el país, ese promedio bajó drásticamente en todos los sistemas. También tenemos una flota proyectada que en la mayoría ya se ha implementado. Las características básicas de los STP, entonces de los sistemas estratégicos de transporte público, igual los documentos que los rigen de política, el ente gestor y la fecha del convenio de cofinanciación para todos. Estos se encuentran pues con una fecha de cofinanciación, pero ninguno está operando en este momento, solamente están en implementación. Las fuentes de financiación de los sistemas de transporte. Los sistemas de transporte se financian pública y privada, por forma pública y privada. De forma pública, la nación puede aportar en una inversión mínima del 40% y máxima del 70% de los recursos que sirven para la implementación, en este caso la estructuración y la construcción del sistema. Y el ente territorial a su vez puede aportar el 60% si la nación da el 40% y el 30% si la nación da el 70%. Acá encontramos los elementos cofinanciables que son pues vías, paraderos, semaforización, patios y recaudo. Eso es lo que puede cofinanciar. De forma privada se cofinancia la operación y el mantenimiento de la flota, la reducción de la sobreoferta y la operación y mantenimiento del sistema de recaudo. Acá encontramos las fuentes o los requisitos para esa cofinanciación. Se requieren 6 requisitos que deben cumplir todos los entes territoriales. Ya hablemos de los municipios, en caso de los STPs, o el ente territorial, si son varios municipios, que deben cumplir para que la nación entre a cofinanciar estos sistemas. Entonces, crear una sociedad titular, los estudios de factibilidad, un COMPES que defina el sistema, la coherencia del sistema con los planes de ordenamiento, el registro en el Banco de Proyectos de Inversión y la autoridad respectiva de constituida. También tenemos otras fuentes de financiación. Estas fuentes de financiación para los sistemas están definidas en la actual Ley 1955, en su artículo 97. Estas leyes lo que quieren es ayudarle a los entes territoriales, sobre todo, a poder recaudar, entonces, con recursos propios, con contribución por el servicio de parqueadero, estacionamiento en vía, infraestructura que pueda ayudar a minimizar la congestión, de poner áreas con restricción vehicular. También pueden financiarse con el 60% del recaudo por concepto de multas de tránsito, modificar tarifas del transporte público complementario, si aún hay complementario, también el derecho real de superficie, de infraestructura del transporte, entonces que puede ser concesionada, y por último, recaudar de otras fuentes estas concesiones. Entonces, esto se definió en la última ley 1955, que le puede servir a los municipios. Ya como conclusiones encontramos pues que los sistemas integrados que están operando y los que están operando más que todo, pues han mejorado mucho el transporte público en Colombia, han generado impactos positivos a nivel económico y social, pero pues aún estamos quedados y aún hay algunos rezagos de demanda en algunas ciudades. Se recomienda que las definiciones de SITP y SITR tengan un concepto más académico y técnico con mayor fundamentación, ya que, como lo dije, solamente se encuentran registradas en la Ley 1955. Los SITM y los STP que se encuentran en implementación ahorita están afrontando una serie de dificultades y requieren que las diferentes intervenciones los puedan hacer sostenibles y lograr un nivel de calidad satisfactorio. Pues el recaudo en este momento ha bajado porque la demanda bajó, entonces se requieren que estas otras fuentes de financiación empiecen a implementarse en nuestros entes territoriales. Entonces es importante que estas fuentes de financiación para los sistemas empiecen a operar. Bueno, encontramos en la bibliografía. Muchas gracias a todos. Mis datos de contacto por alguna duda. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Luis Enrique Galvez García. Hoy vengo a presentarles mi trabajo sobre el análisis de la normativa para la habilitación de centros de enseñanza automovilística CEA en Colombia. Trabajo que realicé a lo largo del semestre bajo la tutoría del profesor Carlos Alfonso Gómez Guacanero, en el marco de mi pasantía universitaria que realicé en el Ministerio de Transporte, más exactamente en la oficina de la Subdirección de Tránsito. Los centros de enseñanza automovilística son el ente encargado de instruir a los ciudadanos que deseen comenzar a conducir un vehículo automotor en las vías nacionales. Estos entes son importantes en materia de seguridad vial porque es el primer organismo que entra en la prevención de los accidentes. Actualmente, la normativa que rige la habilitación de los centros de enseñanza automovilística son el decreto 1500 de 2009 y la resolución 3245 de 2009. Esta última es la resolución que expidió el Ministerio de Transporte, acogiendo todos los parámetros del decreto 1500. El alcance normativo. La normativa vigente establece criterios en los siguientes aspectos: programas de capacitación para conductores e instructores, la infraestructura e instalaciones que deben contar los centros de enseñanza automovilística, los requisitos técnicos de los vehículos que van a ser utilizados en la enseñanza, el perfil del personal, los requisitos legales para la habilitación de los centros de enseñanza y el nivel de funcionamiento de estos últimos. Este nivel de funcionamiento se refiere a la capacidad para instruir a los ciudadanos en conducción de los vehículos, ya sean motocicletas, automóviles o vehículos de carga. La metodología del análisis se dividió en tres partes. La primera fue un análisis bibliográfico de la normativa. La segunda parte fue un análisis de la implementación que se le da internamente en el Ministerio de Transporte a esta normativa y su aplicación. Y la tercera parte es una serie de propuestas y recomendaciones que realicé bajo mi criterio, con la limitante de experiencia en la pasantía, que fue un trabajo virtual. Del análisis normativo, caben destacar algunos aspectos sobre la normativa. Los programas educativos, bajo los cuales se instruyen a los ciudadanos, están bajo la vigilancia de la Secretaría de Educación Territorial donde se encuentre cada centro de enseñanza. La infraestructura con la cual debe contar las escuelas de enseñanza está parametrizada dentro de la norma. Los instructores deben renovar sus competencias laborales a través del SENA cada 5 años. Y por último, que los aspectos técnicos de los vehículos están controlados por los centros de diagnóstico automotriz, CDA. La aplicación de la normativa. El procedimiento interno que se realiza dentro del Ministerio de Transporte consiste en que un centro de enseñanza interesado en su habilitación expide una solicitud dirigida hacia la oficina de tránsito. En esta solicitud anexa una serie de documentos con los cuales los documentos requeridos por la normativa. Nuestra función dentro de la oficina es revisar dichos documentos, mirar si cumplen con los parámetros de la norma, si están dentro de las fechas vigentes y si estos documentos están incompletos, si falta alguno o alguno tiene algún error, se realiza un oficio de requerimiento hacia el centro de enseñanza interesado para que nuevamente anexe los documentos corregidos o faltantes. Por último, se radicaba una resolución de habilitación. Estos documentos eran revisados por mi superior inmediato, del cual, luego de revisarlos, escalaba el caso hasta la cabeza de la subdirección de tránsito, la cual firmaba la resolución y la publicaba. Alcances y limitaciones de la aplicación de la normativa. El principal alcance es comprobar la existencia de la infraestructura y los recursos con los que cuenta un centro de enseñanza automotriz. Pero no necesariamente se cumplía
se podría comprobar siempre las características de estas infraestructuras, de estos recursos, si cumplían a totalidad con lo especificado en la normativa. El principal alcance que teníamos dentro de la oficina era hacer un control en las fichas de los documentos que aportaban los centros de enseñanza automovilística. Y por último, la principal limitación que vi dentro de la oficina es la validación de la veracidad de los documentos que entregan los centros de enseñanza automovilística. Esto último porque los documentos pertenecen a distintos entes gubernamentales y por lo cual no era posible su verificación desde la oficina del ministerio. Propuestas y recomendaciones. Con base en el trabajo realizado a lo largo del semestre, planteo las siguientes propuestas y recomendaciones. La primera es especificar en la norma las características que debe cumplir el área de prácticas con la que debe contar los centros de enseñanza automovilística. Actualmente, la norma especifica el área que debe tener esta zona de práctica, pero no especifica las características físicas del terreno, por lo cual los centros de enseñanza automovilística aportan algún lote, pero no siempre tienen las características físicas para el tránsito de un vehículo automotor. Por otro lado, propongo cambiar un poco la metodología utilizada para la revisión de la infraestructura de los centros de enseñanza automovilística, principalmente dirigida hacia el espacio que utilizan como medio para llevar a cabo las clases teóricas. Porque actualmente los centros de enseñanza envían fotos de estos espacios, pero estas fotos no son suficientes para corroborar que cumplen con los parámetros que están en la norma, los parámetros de tamaño, y mucho menos los parámetros de la norma sismo resistente, que también debe regir a los espacios dirigidos hacia el sector educativo. Por lo cual propongo que los centros de enseñanza deberían anexar los planos de dichos espacios. Por último, propongo aumentar la transversalidad operativa entre los entes gubernamentales. Actualmente, en la oficina de la Subdirección de Tránsito hay un encargado del RUN con el cual se pueden tramitar la actualización de datos y la verificación de los documentos que aportan los centros de enseñanza de forma eficaz. Sin embargo, otros documentos como pueden ser el certificado de funcionalidad que piden las secretarías de educación no son tan fáciles de corroborar, dado que para esto se debería utilizar un oficio tramitado legalmente hacia la Secretaría de Educación y su tiempo de respuesta no es tan rápido como se necesitaría dentro de la oficina de tránsito. Por último, presento unas conclusiones sobre el trabajo realizado. Los recientes cambios normativos y operacionales han ayudado a garantizar que los cursos de conducción se lleven a cabo como la norma lo exige dentro de las escuelas de enseñanza automovilística. Y aunque el proceso de habilitación se ve limitado en el ministerio, su labor sigue siendo relevante en el campo de la prevención de accidentes. Gracias. Buen día para todos, yo soy Andrea Barón, soy estudiante de último semestre de Ingeniería Civil y el día de hoy les presentaré mi trabajo de grado titulado Análisis de las principales condiciones de infraestructura y logística de transporte intermodal en Colombia con respecto a países con entornos similares. El objetivo general de este trabajo de grado consiste en identificar y comparar la situación de Colombia en términos de infraestructura y logística del transporte intermodal con respecto a la de otros países, propendiendo a la identificación de mejoras en la implementación del Plan Maestro del Transporte Intermodal que contribuyan al desarrollo del país en el área del transporte de carga. Y ya como objetivos específicos encontraremos entonces una verificación del alcance del Plan Maestro Intermodal, un análisis de estrategias implementadas en otros países
y la definición de posibles estrategias con adaptabilidad a nuestro entorno. Bien, para entrar entonces en materia, quisiera compartirles en qué consiste el Plan Maestro de Transporte Intermodal. Este cuenta con 2 módulos, de los cuales el primero contiene todo lo referente al plan de infraestructura, enfocándose principalmente en la red básica y las vías de integración nacional, buscando con sus obras conectar entre sí 18 ciudades-región con los puertos ubicados en el Caribe y en el Pacífico, ya que en estas 18 ciudades es donde se origina el 85% del PIB nacional. Por otro lado, el módulo 2 establece la estructuración de políticas públicas para desarrollar la regulación sectorial en todo lo que son temas de gerencia logística de corredores nacionales, conformar un sistema de gestión de activos en las redes regionales y lograr la financiación a través de alternativas diferentes al modo vial, como son el modo férreo o el modo fluvial. Procesos que son liderados en este momento por el Departamento Nacional de Planeación. Como parte de los objetivos mencionados, realicé una verificación de las condiciones actuales de infraestructura intermodal en el país y para cada uno de los modos encontré lo que presentamos en esta tabla, iniciando con el modo carretero, pues cuyas características podemos ver allí, y que dentro del plan maestro como avances involucra 101 intervenciones viales representadas en 12.681 kilómetros aproximadamente de redes primarias, así como también el mantenimiento de 7.869 kilómetros de redes no concesionadas y la construcción y mejora de 4.883 kilómetros de vías. Adicional a esto existen 52 proyectos de primera, tercera y cuarta generación que comprenden 6.880 kilómetros de vías intervenidas en la red de integración y que actualmente en promedio tienen un porcentaje de avance del 60%. Con estos proyectos se busca reducir los costos de transporte, aumentando la capacidad vial en segmentos críticos de congestión, traduciéndose en beneficios mayores a 58 billones. En total, para este modo, pues se tienen 19.561 kilómetros viales intervenidos. Por otro lado, tenemos el modo férreo. En el modo férreo existen alrededor de 3.515 kilómetros de vías férreas, con 1.808 kilómetros reactivados para el mes de febrero de este año, que comparados con 1.043 kilómetros del año 2018 representan un avance del 22% en la reactivación de este importante modo. En cuanto al modo marítimo, podemos decir que el país cuenta con puertos cuya profundidad máxima de acceso es de 44 pies y actualmente existen 8 terminales marítimas. En los últimos 5 años se han estudiado y analizado para su construcción 17 terminales portuarias nuevas, de las cuales 3 son privadas y 14 públicas, y que atenderán diferentes tipos de carga, dentro de las que se incluyen pues, la carga general de contenedores, hidrocarburos, graneles y carbón. En cuanto al modo aéreo de nuestro país, contamos con 16 aeropuertos internacionales con capacidad de carga y como acciones notables dentro del Plan Maestro Intermodal de Transporte Intermodal está la intervención de 2 aeropuertos, el José María Córdoba y el Humberto Cortizos, realizando ampliaciones de las plataformas o terminales de carga, adecuaciones de áreas para cuartos fríos, áreas para mercancías peligrosas, zonas únicas de inspección de autoridades como son la DIAN, el ICA, el INVIMA y la Policía Antinarcóticos, temas que pues benefician procesos de importación y exportación, además de almacenes y zonas para correos y paqueterías urgentes, que será un tema importante que trataremos más adelante. De igual forma, también es relevante mencionar la entrega realizada el pasado jueves del Aeropuerto Internacional Alfredo Vázquez Cobo, que se encuentra en Leticia, en el que se realizó igualmente una ampliación de toda su zona aeroportuaria y la puesta en marcha de 8 bodegas de su zona de carga y la instalación de oficinas administrativas para entidades de control, igualmente que son la DIAN y la policía. Este es el panorama general. Entonces, conociendo este panorama, en términos de infraestructura, analizaremos ahora cómo se encuentra el país dentro del contexto global en términos de logística.
Para ello fue utilizado el Índice de Desempeño Logístico Internacional, cuyas siglas se resumen en LPI, del 2018, estimado por el Banco Mundial, con el cual se realizó un comparativo del país con algunos países de América Latina y que de acuerdo a su PIB y capacidad económica, pues tienen algunas condiciones que se asemejan a las de nuestro entorno. Allí se analizaron 6 aspectos importantes, como lo son procedimientos y tiempos de aduana, infraestructura, envíos internacionales, calidad y competencias logísticas y trazabilidad, rastreo y puntualidad de los envíos. Colombia en este índice presentó una mejoría con respecto a la del año 2016, en tanto que ocupó el puesto 58 dentro del rango, ubicándose por encima de países como Argentina, Ecuador o Perú. Allí lo podemos ver en el ramal del centro superior, que es donde se encuentra la clasificación de los puntajes de los países. Pero bueno, tal como se puede apreciar en la imagen, para 2018 se encontraron retrasos importantes en temas de procedimientos de aduana, puntualidad de las entregas de los envíos y competencias de calidad logística. Aquí cabe mencionar que el tema de infraestructura pues también es un aspecto importante, pero debido a la magnitud de las obras realizadas por el gobierno actual en los últimos 2 años, es probable que se cuente con un avance muy superior para el nuevo reporte que exista del año 2020. Hay algunos aspectos relevantes a tratar dentro de cada uno de estos 3 temas que mencioné. Por ejemplo, para el caso de los procesos de aduana, con la expedición del decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se eliminó el concepto de vigencias escalonadas, que dejaba vigente disposiciones de la legislación que regía desde 1999 y se estableció que el total de lo estipulado debía entrar a regir en los 30 días siguientes a la expedición de este decreto. Con este nuevo decreto se dio la prevalencia a empresas que tuvieran la clasificación de operadores económicos autorizados, que hasta la fecha, según datos de la DIAN, suman en total 83, de las cuales 8 se constituyen como agencias de aduana, 35 como empresas exportadoras y 53 como empresas importadoras. Y adicional a esto, se otorgaron o se han otorgado en procedimientos de aduana beneficios a programas de comercio exterior como el Plan Vallejo, que consiste, grosso modo, en beneficiar la importación de ciertas mercancías para posteriormente propender a una exportación de producto nacional y que es una metodología utilizada ya en países como Chile o México. En temas de puntualidad, es de resaltarse una gran falencia en las cadenas de suministro y distribución, sobre todo en la última milla de los envíos. Y este aspecto ha afectado al país en temas de comercio y competitividad. Y por último, en cuanto al tema de competencias logísticas, hay 2 aspectos importantes, que son las tarifas, demoras y cargos en todos los modos de transporte, en donde el mismo índice de desempeño logístico en su aspecto doméstico reportó que el 50% de los operadores logísticos opinan que las tarifas portuarias son altas o muy altas y el 75% de ellos opinó que los costos de transporte carretero igualmente son muy altos, tema en el cual hay que trabajar, pues ya que según expertos internacionales, el impacto de reducir costos en Colombia es superior al de países como Brasil, Chile, México o Perú. Entonces, la reducción implica que las exportaciones aumenten aproximadamente en un promedio de 7.2% por cada reducción de 1%, lo cual pues, es grande. De igual modo, se encontró una falencia en la calidad de las instalaciones de almacenamiento o transbordo de mercancía, que según el LPI, y esto puede estar relacionado con el hecho de que no se cuenta con mecanismos de clasificación ni infraestructura logística especializada, tema que hará parte de las estrategias que presentaré a continuación. Finalmente, presentaré las estrategias que he encontrado en los temas de aduana. Nuestro país sigue siendo necesaria la adaptación completa de la tecnología, más precisamente en lo que refiere a digitalización, ya que se requiere una capacitación y reestructuración de los procesos de gestión, que pues propenda a la optimización de procesos y a la eliminación de ineficiencias, de tal modo que se genere una reducción en los tiempos de despacho. Para lo cual, pues es indispensable mejorar la
interoperabilidad, que es el segundo aspecto que vemos allí en temas de aduana, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, con las demás autoridades y operadores logísticos, tema que hoy en día poco se da. La creación de mecanismos, por otro lado, y herramientas ágiles para la aprobación o verificación de trámites influiría significativamente en el retraso que generan las inspecciones y en las demoras en cuanto a la declaración de mercancías. Por ejemplo, en Argentina, se redujo el tiempo de cumplimiento de la documentación y de exportación e importación, introduciendo certificados electrónicos y mejorando su sistema de licencias de inspección. Y Perú, por su parte, participó en el desarrollo de una plataforma de integración global en la cual se proveen métodos más seguros para el desarrollo del comercio mundial. Para solucionar el problema de la puntualidad, estrategias como la recolección de mercancía de forma independiente, que implican un modelo mediante el cual sea posible recoger y entregar encomiendas de manera directa, disminuyen las pérdidas de tiempo en los centros de distribución. Este modelo ya se ha implementado en México y pues bueno, otro aspecto que también han implementado mucho en este país son los couriers o camiones de terceros asociados. Estos aportarían a la mejora, ya que conociendo el itinerario de dichos camiones, de dichos transportes, es posible aprovechar su capacidad de carga para optimizar servicios y conseguir ahorros sustanciales. Bien, adicionalmente, pues una de las tres estrategias más importantes con la que cuenta Chile, que es quien encabeza nuestro ranking en Latinoamérica, es el uso de máquinas de clasificación de correos, que clasifica paquetes internacionales según el peso y el destino a una velocidad de 6.000 paquetes por hora. O sea, si tenemos en cuenta que la gran mayoría de envíos que llegan a Colombia por medios aeroportuarios son de tamaños pequeños, pues esta sería una buena estrategia para enfocarnos en mercancías grandes sin descuidar los envíos pequeños que hoy representan demoras y pérdidas. Finalmente, y nuevamente tomando como ejemplo Chile, allí los operadores logísticos realizan una planificación de rutas que involucra la identificación, a mayor o menor escala, de nodos de transferencia o recolección más cercanos entre sí, lo que permite que incluso el despacho se haga de una forma más ágil. Y bueno, ya para terminar mi intervención, en cuanto a estrategias para mejorar las competencias logísticas, es importante considerar que además de seguir avanzando en la modernización de instituciones públicas que intervienen en el proceso logístico y demás operadores, es preciso adecuar nuestro marco regulatorio a las mejores prácticas y exigencias internacionales, ya que el comercio internacional actual se rige con base en criterios de rapidez y seguridad en el intercambio de mercancías. Por eso es importante establecer sistemas de emisión electrónica de manifiestos de carga y documentaciones. Ese sería el aporte allí. Otro aspecto, pues, dentro de este ítem es mejorar la calidad para mejorar la calidad de los servicios logísticos es la actualización o modernización de la flota, ya que gran parte de los camiones y tractocamiones que hoy en día son utilizados para transportar mercancía tienen una antigüedad que puede llegar a superar los 11 o incluso los 20 años. Y pues gracias a ello se generan dificultades técnicas que impiden la correcta realización de la operación. Como un tercer aspecto, encontramos la materialización de las infraestructuras logísticas especializadas, que fueron definidas en la Ley 1682 de 2013 y cuyo portafolio de 20 proyectos se priorizó en el COMPES 3547 de 2008. Pero ¿qué ocurre con estas infraestructuras? Después de casi 12 años desde su aprobación y priorización, aún los proyectos ILE o ILE se encuentran aún en etapas de factibilidad y diseño. Por lo tanto, esclarecer el procedimiento para la estructuración, registro y construcción de estos proyectos pues sería un avance en materia de organización logística. Por último, un tema que estableció el Ministerio de Transporte alrededor del año 2018 era la interoperabilidad de peajes electrónicos. Este tema se propendía o se quería que fuera implementado en todo el año 2019, pero no se ha logrado debido a que, pues como sabemos, todas las vías de nuestro territorio nacional están concesionadas por diferentes operadores y sus mecanismos, sus métodos de lectura
no han podido homogeneizarse en uno solo para que los usuarios no tengan que utilizar diferentes tipos de tags, como les llaman, para realizar sus pagos en las vías. Entonces, revisar este aspecto, implementarlo y definirlo de una vez por todas sería una de las estrategias fundamentales. Esta fue toda mi presentación, algunas referencias. Yo soy Andrea Barón y por aquí quedan mis datos por si desean ampliar un poco más de la información proporcionada. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Daniel Alexander Pirazán Sáenz. Quiero socializar con ustedes mi trabajo de grado modalidad pasantía desarrollado en el Ministerio de Transporte y cuyo título es Estructuración de una aplicación web que permita la correcta planificación y gestión para la infraestructura vial mediante la formulación de planes viales, categorización vial e integración de sistemas de información geográfica. Este trabajo fue desarrollado bajo la mentoría del profesor Wilson Ernesto Vargas Vargas por parte de la universidad y por parte del Ministerio, bajo la tutoría de la coordinadora del Grupo de Apoyo a las Regiones, Esperanza Ledesma, y las ingenieras Zuli Cabezas y María Jimena García. Comenzando, pues es importante señalar que el Ministerio de Transporte desarrolla un papel fundamental en el apoyo integral a los municipios para la formulación de planes viales. El objetivo de estos planes viales es priorizar las vías competencia de los municipios y generar un plan de intervención a 10 años con el objetivo de enfocar eficientemente los recursos en materia de red vial terciaria. De igual manera, pues el Ministerio de Transporte es el responsable de categorizar las vías que hacen parte del Sistema Nacional de Carreteras en orden primario, secundario y terciario, y pues a raíz de ello, la importancia de estos dos procedimientos, de estos dos procesos, para la correcta gestión de la infraestructura vial. Por lo tanto, pues se plantea como objetivo general estructurar la aplicación web con dichos fines ya mencionados en el título del trabajo, y se plantea como objetivos específicos pues analizar la metodología de formulación de planes viales, analizar la metodología de categorización, investigar sobre lenguajes de programación que permitan desarrollar la aplicación web y, como cuarto, integrar los sistemas de información geográfica a estos dos procesos, a estos dos procedimientos, haciendo uso de la aplicación. Los alcances, pues dar una concepción inicial de la aplicación, proponer una mejora en los procesos que actualmente desarrolla el Ministerio de Transporte con las entidades para la gestión de la infraestructura vial, que el trabajo sea un insumo para el desarrollo real de la aplicación y pues dar cumplimiento a los requisitos de trabajo de grado para optar por el título de ingeniero civil. Ya hablando un poco sobre la metodología, entonces la formulación de planes viales se rige bajo la metodología PNVIR, Plan Nacional de Vías para Integración Regional. Esta metodología pues tiene como objetivo establecer los lineamientos para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de transporte y pues priorizando los municipios con mayor afectación por el conflicto armado. En lo que respecta a vías terciarias, la metodología utiliza 4 criterios técnicos, sociales, económicos y ambientales. Cada criterio cuenta con diversos elementos y cada elemento cuenta con diversas variables. Estas variables son estudiadas vía por vía y al final arroja un puntaje global, pues como ocasionando que al final todas las vías tengan un puntaje y por lo tanto una priorización para generarle un plan de intervención. En lo que respecta a la categorización vial, pues la resolución 411 establece los criterios técnicos para la categorización. Allí se menciona el criterio de funcionalidad, el TPD, el diseño geométrico y la población. Acá, por ejemplo, en la tabla, vemos los requisitos por cada criterio que se deben cumplir para que se clasifique una vía como de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Listo. ¿Cómo se desarrolla actualmente los planes viales? Entonces, se utiliza una matriz de formulación. Esta matriz de formulación cuenta con 9 fichas, las cuales en las 9 fichas, mediante la programación de la matriz, se desarrolla la metodología. En la ficha 1, pues se va a identificar toda la red vial terciaria o de pronto secundaria de los municipios con las características generales. En la ficha 2, se relaciona el criterio técnico de la metodología, donde se hace la conexión con otros modos de transporte y conectividad regional. En la ficha 3, la población beneficiada por la vía. La ficha 4, la relación con los centros sociales que conecta la vía. La ficha 5, los criterios ambientales, es decir,
las áreas de interés ambiental por las que pasa la vía. Aquí es muy importante mencionar el apoyo del Ministerio de Ambiente en la definición de esta superposición. El criterio 6, el TPD, la presencia de proyectos productivos en la zona y si conecta al menos con un punto de intercambio modal. La ficha 7, el producto principal que se extrae por la vía. La ficha 8, pues que recoge toda la información ingresada en la matriz y le asigna los puntajes como se explicó en la metodología PNVIR, y la ficha 9 donde se genera el plan de intervención a 10 años, de acuerdo a las necesidades de cada vía. Adicional a ello, los municipios deben de presentar un documento de soporte y un plano de localización de las vías. Respecto a la matriz de categorización, también se hace por medio de una matriz de Excel, donde se desarrollan los 4 criterios: funcionalidad, tránsito promedio diario, diseño geométrico y población, y la misma matriz nos va a decir el tipo o la clasificación de la vía de acuerdo con las opciones que escogimos en cada uno de los criterios. De igual manera, para la categorización, las entidades, ya acá nacionales como territoriales, deben de presentar un plano de localización y unas certificaciones que avalan la información ingresada. Entonces, el por qué plantear una aplicación web es porque las matrices, el diligenciamiento de las matrices en Excel hace que la identificación de vías, de proyectos, caracterización social y económica sea difícil, se complique. También surge una gran cantidad de matrices como entidades territoriales que diligencian la información. Las matrices fácilmente se desprograman y es necesario ajustarlas constantemente. Y pues la presentación de los planos es algo que por lo general las entidades dejan hasta el final, pues ocasionando deficiencias en el proceso de revisión. Por lo tanto, pues estructurar la aplicación web, se generaron varios prototipos de aplicación, pues sí, presentándoselos a continuación. Entonces, actualmente, pues el Ministerio de Transporte cuenta con un aplicativo del Plan Vial Regional. La idea es que en este aplicativo, pues se monte la aplicación propuesta para elaborar, por ejemplo, los planes viales municipales. Una vez, por ejemplo, se ingrese a la aplicación, se va a pedir una información de acceso al municipio, en este caso, para que puedan ingresar y empezar con la formulación. En la primera ventana, pues ellos van a encontrar ya como toda la red vial que pasa por su territorio, tanto de la nación, del departamento, y pues va a poder ingresar vías de su competencia. También la idea es que acá ya, utilizando las bases de datos del INVIAS, puedan encontrar esta información de una manera mucho más fácil. Acá, pues de una vez se permite el visor geográfico para que, adicional de encontrar las vías en la lista, puedan encontrarlas también en el visor. Siguiendo, pues ya cuando una vez ingresen todas las vías a formular en el plan vial, una por una se va a ir ingresando la información. Entonces, acá lo principal, pues, de las características generales es que de una vez se le está pidiendo al usuario que dibuje la vía en el mapa. ¿Por qué? Para que posteriormente se pueda hacer los análisis de una manera muchísimo más sencilla, de acuerdo con la metodología. Ya con la vía dibujada y localizada en el mapa, pues, es mucho más fácil, por ejemplo, que se le aplique el criterio técnico, es decir, si conecta con una vía primaria, si conecta con una vía secundaria o si conecta con una vía terciaria, ¿sí? Esta sería una de las grandes ventajas que ofrecería, por ejemplo, el hecho de utilizar una aplicación web como la propuesta. Igual el criterio técnico respecto a la conectividad regional, si la vía conecta con otro departamento, conecta con otra subregión PET o conecta con otra cabecera municipal. El hecho, por ejemplo, de ya ver en un mapa las diferentes capas de departamentos o municipios va a permitir que esa conexión sea lo más real posible. De igual manera, utilizando, por ejemplo, la capa de veredas y asociándole a la población, va a ser de una manera mucho más sencilla que se relacione por cada vía las veredas y la población que se ve beneficiada por esa vía, al igual que la pertenencia étnica. Para los criterios sociales, bueno, esta es información que sí se solicita todavía que se ingrese a mano, pues dado que no se cuenta con información georreferenciada de este tipo. Acá es la mayor ventaja, pues el Ministerio de Ambiente actualmente se demora como un mes en la expedición del concepto ambiental, analizando si las vías se superponen con diferentes áreas de interés ambiental. Entonces, el hecho de tener ya, por ejemplo, la información y la vía localizada en un plano y un visor, se va a poder de una manera mucho más sencilla y casi que automática mirar la superposición con diferentes áreas de interés ambiental. El criterio económico, pues igual el PP de los proyectos, toda esa información que no se encuentra muy bien referenciada y se impide que se ingrese manual.
Y al final, pues se va a encontrar como un cuadro resumen con todas las vías, y a medida que se vaya ingresando la información, se va obteniendo la priorización. De igual manera, para la categorización, pues utilizando la aplicación del Plan Vial Regional, pues se propone que desde allí se inicie el proceso de categorizar las vías. De igual manera, acá ya no solo los municipios, sino tanto las entidades nacionales como territoriales podrán hacer uso de la aplicación para categorizar las vías de su competencia, y pues se va a iniciar de una manera muy similar, solo que pues acá ya son menos criterios, no va a ser necesario que se mencione todas las vías que pasan por el territorio, sino en general las vías de su competencia. En este caso, pues por ejemplo, el municipio de Yondó. Entonces, de igual manera, cuando se agreguen todas las vías, se va a aplicar una por una los criterios. Acá debe decir de una forma, pues como parecía la que se está desarrollando actualmente, de escoger las opciones. Acá, pues de una vez, por ejemplo, en el criterio de TPD, pues se va a tener la opción de una vez de subir los aforos y la certificación del ingeniero civil que avala la información. De diseño geométrico, pues igual escoger las opciones pertinentes, y de igual manera, pues como la categorización implica que las entidades elaboren un mapa, pues que la aplicación pueda localizar en la vía, pueda localizar en el visor la vía que se está categorizando, y para pues posteriormente que arroje la aplicación los resultados de la categorización y se pueda generar el mapa al final. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Transporte pueda emitir la resolución de categorización para las vías que se están ingresando en la aplicación. Bueno, acá, pues como es típico en la estructuración de este tipo de aplicaciones, pues están los diagramas de flujo. Y pues respecto a los lenguajes de programación, pues dado que el aplicativo que actualmente cuenta el ministerio utiliza HTML5, JavaScript y Story Map Series de ArcGIS, pues la idea es seguir trabajando con eso, pero potenciando su código para que la aplicación pueda hacer todos los análisis propuestos. La conclusión, pues la aplicación web podrá optimizar los procesos y tiempos que actualmente invierten las entidades en temas como la formulación de planes viales y categorización vial. La aplicación, pues obviamente se ajusta a las metodologías actualmente. Propone, pues, que es lo más productivo, la integración de sistemas de información geográfica, y pues digamos el lenguaje como ideal es HTML y JavaScript para su desarrollo. Recomendaciones y limitaciones, pues al adoptar los parámetros de diseño del ministerio para aplicaciones de este tipo, de pronto estudiar la viabilidad legal y normativa, pues dado que las resoluciones actuales son como claras en la utilización de matrices en Excel, y pues de pronto el migrar a la aplicación podría generar conflictos legales, estructurar pues ya mayor a nivel de detalle, programación y desarrollo la aplicación, y pues estimar los recursos económicos necesarios para desarrollarla. Eso es todo, muchísimas gracias por su atención. Mi tesis se llama Análisis de los factores que producen cambios en el presupuesto y plaza en los contratos de obra pública del Instituto de Desarrollo Urbano para la construcción de espacio público, cicloinfraestructura, malla vial arterial y ampliación de las estaciones y portales de Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Este es un documento que sale como resultado de la pasantía que realicé en el Instituto de Desarrollo Urbano durante este semestre. A continuación veremos un contenido de la presentación, donde se va a ver bajo la supervisión de quienes estuvo, los objetivos, una definición del problema, la metodología, un marco teórico, un análisis, unas conclusiones y finalmente unas recomendaciones. Este es un documento que sale de la supervisión en la Universidad Nacional del ingeniero William Castro y del Instituto de Desarrollo Urbano estuvo bajo la supervisión de la ingeniera Melissa Marulanda, quien es la directora técnica de construcciones, que es en el área en el cual yo me pude realizar la pasantía, y ella actualmente es la presidenta de la Asociación de Egresados de la Universidad Nacional. Como jefe directo tenía al ingeniero David Mejía, quien es el apoyo profesional y supervisión a la supervisión de procesos técnicos y administrativos. Como objetivos del documento se planteó analizar e identificar las causas que generan variación en el presupuesto y plazo y suministrar recomendaciones para evitar adiciones, prórrogas o suspensiones en los contratos de obra pública del Instituto de Desarrollo Urbano para la construcción de espacio público, cicloinfraestructura, malla vial arterial y ampliación de las estaciones y portales de Transmilenio en la ciudad de Bogotá.
Como objetivos específicos se planteó identificar y analizar las causas de los contratos que causaban prórrogas o causaban adiciones. También se planteó unos criterios de clasificación para poder realizar un mayor análisis de la información existente. También tenemos un análisis de un ciclo de vida de los contratos desde la adjudicación hasta su liquidación y terminación o por lo menos cumplimiento del objetivo del contrato. Finalmente tenemos suministrar unas recomendaciones para evitar estos daños en la obra pública. A continuación tenemos la definición del problema. La definición del problema es gira en torno al plazo y al presupuesto, como el título del documento lo nombra, y tenemos cuatro áreas principales a investigar. Entre ellos tenemos la normatividad, que es la que rige todo el proceso de liquidación, adjudicación y ejecución del contrato. También tenemos la gestión, de que es el cómo se lleva a cabo el objetivo del contrato, una planeación que debe cumplirse y por la que finalmente la mayoría de veces se hacen adiciones o prórrogas en los contratos. Y finalmente el ciclo de vida es importante, ya que se hizo un análisis desde que se adjudica el contrato hasta su terminación. A continuación vemos la metodología. Primero se llevó a cabo una revisión de literatura que es nacional e internacional, viendo cómo se ejecutaban los proyectos de infraestructura vial en países en desarrollo y países ya desarrollados, para ver qué podíamos acoger los beneficios de esas obras y que han implementado esos países. A continuación se tomó toda la información suministrada por el IDU dentro de sus plataformas y todas las actas de los contratos que se tenían que se han venido realizando desde el 2009 hasta el 2020, hasta agosto del 2020. Esto bajo la Dirección Técnica de Construcciones, es decir, que tenemos aproximadamente 130 contratos, entre los que se encuentran interventoría y ejecución de obra. A estos contratos adicionalmente se le hizo una clasificación entre los que se encuentra tipo de proyecto, tipo de contrato y estado de contrato. Después realizaremos un análisis de esta información, unas conclusiones y unas recomendaciones. Dentro del marco teórico, quiero resaltar estas 5 normativas, entre las que se encuentra la Ley 80 de 1993, que es la ley que permite la contratación por la administración pública. Dentro de esta ley, quiero resaltar los 3 principios que rigen, que están incluidos dentro de la ley. El principio de responsabilidad, que es un adecuado cumplimiento y ejecución del proyecto, amparando los derechos de todas las áreas, es decir, tanto del dueño como del contratista, y aún así a la ciudadanía en general. El principio de economía nos dice los procesos que se debe cumplir, los procesos estrictamente necesarios, sin llevar a que hayan demoras y que haya agilidad sin que haya lugar a controversias. Y también poder realizar trámites con anticipación y no poder que no se demoren más. También resalto el principio de transparencia, en el cual se debe cumplir la imparcialidad y respetarse todos los procedimientos establecidos en la ley. En cuanto a la ley 1150 del 2007, es aquella que es la contratación de recursos públicos. Entonces, allí esta ley nos muestra las modalidades de contratación, donde dice que la contratación debe ser una selección objetiva. También allí se muestran las pólizas de garantía que debe tener un contrato al momento de adjudicarse, y también muestra las modalidades de contratación que puede hacer un ente público, es decir, por concurso de méritos, por contratación directa o por licitación pública. Dentro del decreto 1510 se establece el SECOP, que es el Sistema de Compra Pública Segura, y allí se sube toda la información de manera que todo el mundo la pueda ver y sea participante de los contratos. En cuanto a la ley 1682 del 2013, es aquella que rige toda la infraestructura vial. Allí se dictan todas las normas y leyes, y todos sus artículos están relacionados hacia la infraestructura vial, como debe ser, la inclusión de personas con discapacidad y demás. Finalmente, la ley 842 de 2003 es la que adopta el Código de Ética
del COVNIA, donde se rigen algunas inhabilidades y cómo debe actuar el ingeniero frente a estas obras. En cuanto al marco teórico, también tenemos las principales retrasos y aumento de presupuesto encontrados en la bibliografía. Por parte del Banco Mundial se pueden establecer 3 retrasos. Se identificaron 3 causas, que son las políticas gubernamentales, la falta de diseños apropiados en el proyecto y la falta de comunicación entre contratista, interventoría y, pues en este caso, el IDU. En cuanto al aumento de presupuesto, se encontraron 4 causas principales: la inflación, que se da año por año, la falta de diseño y planeación, la inadecuada estimación de precios de materiales y finalmente que exista una deficiente mano de obra manual o mecánica. En cuanto al análisis, la variación de precios, como podemos resaltar aquí, el 9% de los contratos analizados tuvieron 0% de adición en su plazo, lo cual es bueno, pero es un rango muy bajo. También para el plazo encontramos que la mayoría se encuentra entre el 60 y el 70% de adición, es decir, bastante alto. Las principales causas de esto son que las empresas de servicios públicos o las entidades distritales a veces son un poco demoradas en los procesos necesarios con ellos. También hay veces que se aumenta el plazo por obras adicionales de mayores cantidades que se le hacen al contrato. También hay contratos en donde se hacen ajustes a los diseños durante el proceso de ejecución. Y finalmente, una de las principales causas es el plan de manejo de tránsito, que a veces se demora por la Secretaría Distrital de Tránsito. En cuanto al presupuesto, tenemos que el 37% de los contratos no han sufrido ningún defecto en su presupuesto inicial, es decir, que se ha conservado desde que se adjudicó, se ha conservado el mismo presupuesto. Y vemos que con el tiempo, a medida que va aumentando la cantidad de presupuesto, van disminuyendo la cantidad de contratos. Es decir, que esto es bueno para el IDU, ya que no se están desperdiciando tantos recursos. Las principales causas encontradas dentro de los contratos es que se han encontrado ítems no previstos, es decir, que faltan, por ejemplo, en una obra, en la construcción de una malla vial, faltaron incluir los semáforos, o que en espacio público faltaron árboles o etc. Aquí también volvemos a presentar que las empresas públicas son un poco demoradas. También tenemos adiciones de mayores cantidades, es decir, que se le tiene que adicionar una obra al contrato que no estaba contemplada inicialmente. Finalmente, como conclusiones, tenemos la tasa de sobrecosto va disminuyendo a medida que la cantidad del contrato aumenta. Es decir, que entre más alto el monto del contrato, la tasa de sobrecosto va a disminuir. Allí tenemos que el costo también está en un incremento entre el 0 y el 100% del monto inicial, y en cuanto al plazo tenemos que se encuentra entre el 0 y el 180%. También encontramos que las causas del incremento de costos son muchas y para toda la industria de la construcción. Esto también cambia las demoras, perjudica las adiciones, las modificaciones y aún la pérdida de credibilidad en los contratistas que se presentan a las licitaciones. Finalmente, como recomendaciones, se quieren dar que el personal que se contrate debe tener una buena experiencia, debe demostrar, certificar su experiencia para los contratos y verificar que sea el más adecuado de todos los proponentes. Finalmente, hacer una supervisión y gestión a lo largo del contrato, que es por parte tanto del IDU como de la interventoría, y aún así el contratista va a estar pendiente de toda la ejecución de obra. También ir controlando los costos y tratar de no permitir que se alarguen más de lo posible. Con esto, que las obras se vayan cumpliendo según lo planificado, tener programas como PER o Microsoft, donde permite hacer una buena programación y con la experiencia se pueda
programar la cantidad de personal y la cantidad de tiempo que una actividad necesita. Finalmente, tener una buena comunicación entre todos los entes públicos, ya que esto generalmente es un trabajo continuo entre la alcaldía local de Bogotá y el IDU, y aún así tener buena comunicación con el contratista e interventoría. Hacer lo máximo posible porque los diseños y durante la ejecución no se hagan cambios en los diseños iniciales, sino que ya cuando se adjudique el contrato esté totalmente completo todos los diseños de la obra. Y evitar hacer procesos innecesarios que puedan demorar y que pueden perjudicar el plazo del contrato. Finalmente, aquí tenemos una bibliografía. Para más detalles se pueden encontrar en el documento se hará público en el momento que tenga la aprobación de la universidad y del Instituto de Desarrollo Urbano. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Montenegro Muelle y vengo a presentarles mi trabajo de grado desarrollado en modalidad pasantía en el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, bajo la dirección del ingeniero William Castro. El trabajo se titula Principales efectos en materia ambiental y urbanística, producto de la entrada en operación del proyecto de peatonalización e intervención integral de la carrera séptima entre la calle 7 y la calle 26 en el centro tradicional de Bogotá. Como objetivo general se planteó que en el marco del proyecto de peatonalización de la carrera séptima, estudiar y analizar el manejo urbanístico, ambiental y la integración con el patrimonio arqueológico durante el desarrollo de las obras. Y los objetivos específicos planteados fueron identificar características cuantitativas y cualitativas de estos espacios urbanos a partir de una revisión de literatura y conceptos asociados a los entornos peatonales. Segundo, analizar los mecanismos de integración del espacio público con el patrimonio arqueológico del entorno. Y tercero, examinar los componentes ambiental y urbanístico del proyecto mediante la consulta y análisis de los estudios, diseños e informes de seguimiento asociados. Jan Gehl, reconocido urbanista danés, sugiere en su libro La dimensión humana en el espacio público que para construir ciudades amigables es necesario intervenir al menos los siguientes 5 aspectos. 1, la preservación del patrimonio. 2, la movilidad sustentable, es decir, que favorezca la movilidad peatonal, el uso de la bicicleta y el transporte público. 3, la equidad y diversidad. 4, el diseño urbano a la escala humana, es decir, que se acomode a la fisionomía y necesidades de las personas. Y por último, el fomento económico y cultural. En este sentido, el proyecto tuvo por objeto revitalizar las zonas deterioradas del sector a partir de la generación de espacios públicos equitativos y accesibles que favorecerán las dinámicas socioeconómicas de la zona, privilegiarán la movilidad de peatones y biciusuarios e integrarán la riqueza cultural y el valor patrimonial existente en la zona. La intervención tuvo lugar entre calles 7 y 26 de la carrera séptima, en medio de las localidades de La Candelaria y Santa Fe, un sector que se caracteriza por el predominio de las actividades comerciales y el uso dotacional de las edificaciones. El proyecto fue diseñado y ejecutado en 2 fases. La primera, entre calles 10 y 13, desarrollada entre los años 2013 y 2015 mediante el contrato IDU 2172 del 2013, el cual tuvo un valor inicial de poco más de 10.357 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 10 meses. Sin embargo, la duración final de esta fase fue de 16 meses y el costo final de poco más de 15.000 millones de pesos. Y la segunda, compuesta por 2 tramos, el primero de ellos entre calles 13 y 26 y el segundo correspondiente a la zona de Presidencia, entre calles 7 y 10, fue desarrollado entre los años 2015 y 2020 bajo el contrato IDU 420 del 2015, con un valor inicial de 34.382 millones de pesos y un plazo de ejecución de 24 meses. No obstante, en julio del 2018, el contratista Consorcio Peatones Go tuvo que declararse imposibilitado para continuar con el proyecto, por lo que en noviembre de este mismo año se cedió el contrato al Consorcio Santa Catalina. Finalmente, el proyecto alcanzaría la terminación de la obra en enero del 2020, con un retraso de 27 meses y un sobrecosto de más de 7.000 millones de pesos. El componente urbanístico del proyecto contempló la modificación de la sección vial de paramento a paramento, de modo tal que se garantizara la continuidad y accesibilidad peatonal, tanto en sentido longitudinal como transversal para todas las personas. Para su análisis se identificaron 5 componentes básicos. El primero de ellos, las estructuras de espacio público, es decir, andenes y pavimentos,
que, de acuerdo a sus características, se reconocieron o identificaron en 2 tramos. El primero entre calles 13 y 24, en el cual se utilizó piedra Royal Beta para los andenes peatonales, cárcamos de policoncreto para la colección y transporte de aguas lluvias, y para el corredor central un pavimento tipo articulado en adoquín de concreto. Se utilizó color verde para demarcar la franja de biciusuarios de 2.9 metros, terracota para la calzada vehicular restringida de 4 metros y otros colores como chocolate para demarcar áreas de tratamiento especial. De otro lado, la zona de presidencia se estructuró con andenes terminados en piedra muñeca, a los costados, cárcamos de policoncreto y en el centro del trazado, pavimento hidráulico tipo MR42 color ocre. En cuanto al tramo comprendido entre calles 24 y 26, las intersecciones viales y el empalme con la avenida Jiménez, se utilizó pavimento tipo MR45. La arbolización en la segunda fase del proyecto pasó de tener 108 árboles de 7 especies a 58 árboles de 3 especies, eucalipto pomorroso, falso pimiento y nogal, adicional a la eliminación de la franja de SUTS, que sí fue implementada en la primera fase. Gran parte de estas modificaciones ocasionadas por las interferencias con el material arqueológico subyacente. Lo que es mobiliario urbano, demarcación y semaforización está compuesto por bancas en madera de teca, canecas de acero inoxidable tipo Barcelona, volardos metálicos para delimitar andenes y vía, alcorques o rejiras protectoras para árboles, y adicionalmente en la franja oriental de la primera fase se implementó una serie de vitrinas y placas informativas que hace parte del proyecto de museografía para la exposición in situ de los rieles del tranvía, actualmente en un alto grado de deterioro, mientras que la demarcación y semaforización se implementó conforme los lineamientos y disposiciones de la Secretaría Distrital de Movilidad. El manejo arqueológico fue muy intenso durante las obras. Se hicieron hallazgos arqueológicos permanentemente que incluían rieles del antiguo sistema de tranvía, estructuras de conducción de aguas limpias y servidas como cañerías, acueductos, tuberías, pisos y empedrados, cimentaciones, cableado eléctrico, entre otros, cuya conservación generó modificaciones en los diseños, como por ejemplo diseños geométricos en las estructuras de los pavimentos, redes de servicios públicos, arbolado, entre otros. La gestión ambiental durante la ejecución del proyecto fue desarrollada conforme a los lineamientos de la Guía de Manejo Ambiental del IDU, en virtud de lo cual en este trabajo se analizó el manejo de las actividades constructivas desarrolladas durante la segunda fase de la peatonalización. Pues en primer lugar, para el manejo de campamentos y centros de acopio, se garantizó que en las oficinas temporales y en el frente de obra se cumpliera con las instalaciones y equipamientos establecidos en el plan de manejo ambiental, y asimismo con los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo. Para la protección de cuerpos de agua, entre otras medidas, se hizo la protección de sumideros con mallas sintéticas para evitar el aporte de sedimentos producto de las actividades constructivas, al igual que su respectivo mantenimiento y limpieza periódicos. En cuanto a materiales de construcción, se hizo el seguimiento y control periódico de los insumos utilizados. Por ejemplo, el suministro de asfalto y concreto tuvo el comportamiento que pueden ver en la gráfica de la izquierda, en donde se evidencia en primer lugar el periodo entre julio y noviembre de 2018, en que las labores de obra fueron casi nulas por la cesión del contrato. Asimismo, se ve que la cantidad de concreto utilizado tras la cesión es de poco más del 70% del total, a diferencia del asfalto, cuyo suministro se dio casi en su totalidad a finales de la primera etapa. De igual forma, se hizo para el control de residuos RCD, en el cual se generaron 19.000 metros cúbicos de residuos compuestos en un 74% por material de excavación y en un 26% por material de demolición. Y de manera consecuente con el suministro de materiales, la generación de residuos se dio en un 24% durante la primera fase y un 76% tras la cesión. En cuanto al control de emisiones atmosféricas, este estuvo sujeto a medidas para evitar la generación y dispersión de material particulado. Sin embargo, no se hizo un monitoreo de calidad del aire o ruido ambiental durante la ejecución del proyecto. Aún así se evidenció que las concentraciones de material particulado PM10 y PM2.5 se redujeron sustancialmente, mientras que el ozono mostró una tendencia constante en la estación de monitoreo de Minambiente, la más cercana al proyecto, aunque no es posible afirmar qué tan correlacionado esté con este proyecto. De otro lado, se retomó el estudio de Mayra Malaver y Manuel Zambrano, de la Universidad de La Salle,
en que se evidenció que los niveles de presión sonora en diferentes puntos dentro del área de influencia del proyecto se redujo entre el 2008 y el 2017, entre lunes y sábado, mucho más que en los domingos, en donde sí se presentaron incrementos y mayores variaciones. Por último, algunas conclusiones obtenidas de esta investigación. Se tiene que la ejecución de proyectos de infraestructura en zonas de alto potencial arqueológico y cultural requiere de estudios y monitoreos rigurosos, y la peatonalización de la carrera séptima puede aportar lecciones muy importantes para futuros proyectos. Segundo, que no cualquier calle se puede peatonalizar. La carrera séptima se articula con un entorno estratégico en el que predomina el comercio, de modo que la incidencia negativa en la población residente es mínima. Tercero, que el deterioro del espacio urbano en el sector es muy acelerado, al tratarse del principal eje para la movilización y la protesta social, dando acceso a la Plaza de Bolívar. Cuarto, que el material arqueológico bajo las calles del centro histórico de la ciudad es un campo completamente inexplorado. En el transcurso de las obras, el hallazgo de vestigios arqueológicos fue permanente, y ello repercutió considerablemente en el cronograma y presupuesto del proyecto. Por último, hubo enormes modificaciones en el diseño paisajístico. La eliminación de SUTs en la segunda fase y la reducción de 108 a 58 individuos arbóreos puede conllevar a consecuencias negativas en el componente biosférico y atmosférico a mediano y largo plazo. En cuanto a las recomendaciones, pues primero se recomienda realizar un monitoreo periódico de la calidad del aire durante la ejecución de este tipo de proyectos, teniendo en consideración las implicaciones ambientales que conlleva estas intervenciones a corto, mediano y largo plazo. Segundo, se sugiere actualizar el estudio de presión sonora para el sector, ahora que la fase constructiva ha culminado, y así poder evaluar la incidencia de este proyecto en los aspectos de contaminación sonora. Tercero, evaluar el componente biosférico cuando los individuos arbóreos alcancen su etapa de madurez, pues en la actualidad estos se encuentran en crecimiento y de su madurez depende la atracción de la bifauna y los procesos de absorción del CO2. Luego, estudiar e identificar el patrimonio arqueológico del sector. Como mencionaba previamente, este es un campo completamente inexplorado que otras disciplinas pueden examinar y aprovechar. Y por último, dar alcance a otros componentes. Este trabajo se centró en los componentes urbanístico y ambiental. Sin embargo, se recomienda analizar otros aspectos que atañen al proyecto, como los aspectos sociales, económicos y de movilidad, solo por dar un ejemplo. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, un saludo para todos, a toda la comunidad académica de la Facultad de Ingeniería, estudiantes, profesores, a todos los expositores que están participando de este evento, pues un saludo cordial y fraternal de parte mía. Desde la coordinación curricular del programa de Ingeniería Civil, pues nosotros quisiéramos aprovechar, ¿no?, este viernes 18 de diciembre para cerrar el segundo semestre de 2020 con la socialización de estos 27 trabajos de grado de estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en todas las modalidades de investigación, monografías, pasantías y todas pues, las que hayan desarrollado en este segundo semestre del 2020. Desde el Comité Asesor de la carrera de Ingeniería Civil queremos generar una biblioteca virtual con los documentos y socializaciones de los estudiantes que optaron por estas modalidades, en donde, pues, una vez finalizada la misma generan un documento que no se estaba llevando registro y control del mismo hace un tiempo. Y ahora, como sí lo estamos haciendo, pues queremos que todos estos queden en una biblioteca virtual o en un repositorio para que queden a la mano de todas las personas. Para el público asistente, ¿no?, estudiantes, expositores, profesores, esperamos que no solo les haya gustado estos trabajos, sino que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues llenen el formulario que aparece en el enlace del chat del canal y los estudiantes procederán a contestarlas, ¿sí? De la misma forma, si quieren tener el documento completo en PDF, no duden tampoco en solicitarlo al correo electrónico de los estudiantes, ellos estarán felices pues de compartirlo con ustedes. No me queda más que agradecer y felicitar sobre todo a los 18 profesores de la carrera de Ingeniería Civil que acompañaron durante este semestre a nuestros nuevos profesionales.
que hoy pues probablemente completan todos los requisitos para su grado. Les deseamos muchos éxitos en su vida profesional cuando reciban su título y agradecemos también a las 12 entidades y empresas que permitieron a nuestros estudiantes realizar con ustedes sus pasantías como opción de grado. Esperamos que los productos académicos que hoy están entregando sean de su agrado y que permitan a futuro que más estudiantes continúen en estos espacios de cooperación mutua y aprendamos nosotros de ustedes y ustedes de nosotros. No olviden siempre que significa llegar a lo que significa llegar a ser un profesional de la Universidad Nacional, ¿sí? Para finalizar, queremos invitar al coro de integración de la Universidad Nacional de Colombia para que nos interprete un pequeño villancico en estas épocas de diciembre y quisiera desearles una feliz Navidad a todos. Que estén muy bien y hasta luego. Rom, 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 rom.